Bueno, licenciado y compañeros, dentro de la materia de diseño e implementación de sistemas de contabilidad, nosotros vamos a desarrollar lo que es el tema 4, sistemas empresariales. Nosotros somos el grupo Los Vengadores, el cual está conformado por mi persona, Marqués Chalco Brian Franz, y mi compañero Quispe Mamani Guido. Para empezar el tema de sistemas empresariales, vamos a empezar por lo que es la introducción. La empresa es una organización de partes interrelacionadas operando de modos diferentes a fin de cumplir los objetivos del todo y los individuos, que adopta una estructura determinada por su interacción con su medio ambiente. Esta a su vez forma un entorno condicionante de los subsistemas y elementos que se integran en él. Una empresa como un sistema está compuesto de múltiples partes dinámicas, interconectadas de manera compleja, creando coordinación y acción común precisas para actuar con oportunidad, en evolución permanente bajo la acción del universo exterior y que debe ser orientada hacia la realización de objetivos. Los sistemas permiten aprovechar convenientemente los datos que aportan el entorno y los productos informativos procedentes de sus mismos componentes. Buena parte del sistema es de índole informática, así como medio de gestión de la empresa, permiten que se realice un direccionamiento escalonado al objetivo del sistema total y coordinar entre sí una serie de redes menores de decisión. Ahora pasamos a lo ¿qué es un sistema empresarial? Un sistema empresarial es un sistema central de la organización que garantiza que la información se puede transmitir a través de todas las funciones empresariales y todos los niveles de gestión para soportar la operación y administración de la empresa. Ahora pasamos a lo que son los sistemas y la empresa. El medio ambiente ejerce ciertas acciones sobre la empresa, manifestando una influencia a la que ésta responde mediante su adaptación o su resistencia según su flexibilidad. De manera fundamental existen dos motivos. El primer motivo es la razón estructural, que nos dice si la empresa es un ser vivo y en estado de evolución debe poseer una filosofía adecuada y una capacidad orgánica acordes con ese fin. No basta con poseer elementos aislados, hay que tenerlos interrelacionados y comprometidos de tal manera en los fines comunes. El otro motivo es la razón instrumental, el cual nos dice que el sistema es un instrumento muy importante para el desarrollo exitoso empresarial, utilizando como un todo y en conjunto, permitiendo la entrada, que es la alimentación, y el proceso y realimentación de información en el transcurso de sus operaciones. Ahora, ¿por qué debe la empresa aplicar los sistemas? Un sistema como un todo está dirigida a incrementar las posibilidades de éxito en todo enfrentamiento con otros sistemas competitivos en su espacio, es decir, su medio ambiente, puesto que la empresa es un sistema abierto relacionado con una serie de sistemas que afectan de una forma directa, definiendo su comportamiento, buscando su equilibrio y ventajas maximizadas solo por uno de ellos. De cualquier modo, la organización busca absorber los factores que dificultan su comportamiento o bien aprovechar a aquellos otros que los pueden favorecer para su progreso y obtención del incremento de sus objetivos. La adaptación de un sistema se lleva a cabo mediante decisiones adaptativas que afectan en alguna forma a la estructura de los sistemas de la empresa, sus relaciones entre sí y con el entorno. Ahora vamos a ver lo que es la teoría general de sistemas.
La teoría general de sistemas se concibe como una serie de definiciones y suposiciones y de proposiciones relacionadas entre sí por medio de las cuales se aprecian todos los fenómenos y los objetos reales como una jerarquía integral de grupos formados por materia y energía. Estos grupos son los sistemas. La teoría de la organización y la práctica administrativa han experimentado cambios sustanciales en años recientes. La información proporcionada por las ciencias de la administración y la conducta ha enriquecido a la teoría tradicional. Estos esfuerzos de investigación y conceptualización a veces han llevado a descubrimientos divergentes. Sin embargo, surgió un enfoque que puede servir como base para lograr la convergencia del enfoque de sistemas, que facilita la unificación de muchos campos de conocimiento. Dicho enfoque ha sido usado por las ciencias físicas, biológicas y sociales como marco de referencia para la integración de la teoría organizacional moderna. En el mundo empresarial, la empresa sistema se refiere a todos aquellos elementos y sus relaciones que nos permiten tomar decisiones óptimas en las compañías. Un ente económico considerado como un sistema que recibe y genera información y está procesado por una o algunas personas de la empresa para el logro de sus objetivos. Todo ente económico tiene funciones típicas que desarrollan en menor o mayor grado. Los sistemas que soportan las decisiones empresariales poseen ciertas características a fin de optimizar las decisiones tomadas por alta gerencia y que tengan un mínimo de error. Eh, Orígenes de la teoría de sistemas. La teoría de sistemas es un ramo específico de la teoría general de sistemas. Esta teoría general de sistemas surgió con los trabajos del alemán Ludwig von Bertalanffy, publicados entre 1950 y 1968. La teoría general de sistemas no busca solucionar problemas o intentar soluciones prácticas, pero sí producir teorías y formulaciones conceptuales que pueden crear condiciones de aplicación en la realidad empírica. Para Bertalanffy, debería constituirse en un mecanismo de integración entre las ciencias naturales y sociales y ser al mismo tiempo un instrumento básico para la formación y preparación de científicos. Dentro de la teoría general de sistemas podemos observar unos supuestos básicos, el cual como primer supuesto básico nos indica que existe una tendencia nítida hacia la integración de las diversas ciencias naturales y sociales. Como segundo supuesto básico nos indica que esa integración parece orientarse a un rumbo a una teoría de sistemas. Como tercer supuesto básico, dicha teoría puede ser una manera más amplia de estudiar campos no físicos del conocimiento científico. Como cuarto supuesto básico nos dice que los principios unificadores nos aproximan al objetivo de la unidad de la ciencia. Y como quinto supuesto básico nos indica que esto puede generar una integración muy necesaria en la educación científica. Ahora vamos a ver unas premisas básicas de la teoría general de sistemas. Los sistemas existen dentro de sistemas. Eso es lo que nos indica la primera premisa. La segunda premisa nos indica que los sistemas son abiertos, el cual quiere decir que en consecuencia del anterior, cada sistema que se examine
excepto el menor o mayor, recibe y descarga algo de los otros sistemas, generalmente en los contiguos. Los sistemas abiertos se caracterizan por un proceso de cambio infinito con su entorno, que son los otros sistemas. Cuando el intercambio cesa, el sistema se desintegra. Eso quiere decir que pierde sus fuentes de energía. Y como tercera premisa nos dice que las funciones de un sistema dependen de su estructura. Para los sistemas biológicos y mecánicos, esta afirmación es intuitiva. La empresa se ve como una estructura que produce y se visualiza a través de un sistema de toma de decisiones, tanto individual como colectivamente. El concepto de sistemas no es una tecnología en sí, pero es resultante de ella. Ahora pasamos a lo que son los sistemas. Un sistema es un conjunto organizado de cosas o partes interactuantes e interdependientes que se relacionan tomando un todo unitario y complejo. Cabe aclarar que las cosas o partes que componen al sistema no refieren al campo físico, o sea, los objetos, sino también al funcional. De este modo, las cosas o partes pasan a ser funciones básicas realizadas por el sistema. Podemos enumerarlas en entradas, procesos y salidas. Ahora vemos lo que son las entradas. Las entradas son los ingresos del sistema, que pueden ser recursos materiales, recursos humanos o información. Estas entradas constituyen la fuerza de arranque que suministra al sistema sus necesidades operativas. Las entradas pueden ser en serie, el cual es el resultado o salida de un sistema anterior con el cual el sistema en estudio está relacionado en forma directa. También vemos que puede ser aleatoria, el cual nos dice que las entradas aleatorias representan entradas potenciales para un sistema. O también puede ser retroacción. Es la reintroducción de una parte de las salidas del sistema en sí mismo. Ahora pasamos a lo que es procesos. El proceso es lo que transforma una entrada en salida. Como tal puede ser una máquina, un individuo, una computadora, un producto químico, una tarea realizada por un miembro de la organización, entre otras. En la transformación de entradas en salidas debemos saber siempre cómo se efectúa esa transformación. Con frecuencia el procesador puede ser diseñado por el administrador. En tal caso, este proceso se denomina caja blanca. No obstante, en la mayor parte de las situaciones no se conoce en sus detalles el proceso mediante el cual las entradas transforman en salidas, porque esta transformación es demasiado compleja. Diferentes combinaciones de entradas o su combinación en diferentes órdenes de secuencia pueden originar diferentes situaciones de salida. En tal caso, la función de proceso se denomina una caja negra. Ahora vemos qué es la caja negra. La caja negra se utiliza para representar los sistemas cuando no sabemos qué elementos o cosas componen al sistema o proceso, pero sabemos que a determinadas entradas corresponden determinadas salidas, y con ello poder inducir presumiendo que a determinados estímulos las variables funcionarán en cierto sentido. Ahora vemos lo que son las salidas. Las salidas de los sistemas son los resultados que se obtienen de procesar las entradas. Al igual que las entradas, estas pueden adoptar de forma de productos, servicios e información. Las mismas son el resultado del funcionamiento del sistema o alternativamente el propósito para el cual existe el sistema. Las salidas de un sistema se convierte en entrada de otro.
que la procesará para convertirla en otra salida, repitiéndose este ciclo indefinidamente. Podemos también observar otros aportes semánticos, el cual son las relaciones. Nos dice que son enlaces que vinculan entre sí a los objetos o subsistemas, simbióticas, sinérgicas y superfluas. Otro aporte semántico, tenemos el contexto, el cual es un conjunto de objetos exteriores que rodean al sistema y que ejercen influencia mutua. El subsistema es otro aporte semántico, el cual es una unidad funcional que forma parte del sistema o macrosistema visto desde este. La retroalimentación es otro aporte semántico, el cual dice que es una situación que se da cuando las salidas del sistema pueden influenciar comportamientos posteriores al mismo. Las estructuras de sistemas organizacionales, todo eso. El primero es el insumo, ¿no? ¿A qué nos refiere el insumo, no? También denominado entrada, ¿no? Es todo lo que se refiere a lo que es materia prima, datos, información, todo lo que nosotros vamos a procesar más adelante. Bueno, dentro del sistema hay un enlace, ¿no? Entre entrada y salida. Ese es por una parte, ¿no? Ese va a ser el canal por donde cual va a fluir toda la información o insumo o material, ¿no? Ese canal es el que va a transformar, ¿no? El transformar los elementos, ¿no? En este caso que van a ser procesados, operacionalizados, todo eso, ¿no? Esa transformación que va a surgir va a resultar finalmente en el producto o servicio o materia. Entonces eso ya se refleja a partir de la salida como tal, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que denotar en este punto es que existen tres elementos bien grandes, ¿no? Lo que es la entrada, el sistema como tal, la transformación o el procesamiento y la salida, ¿no? Y eso podemos ir, digamos, retroalimentando de manera constante. Tengo también un pequeño ejemplo, ¿no? Para un poquito aclarar el anterior concepto, ¿no? Como ya habíamos dicho, va a haber esa parte de entrada donde vamos a procesar, ¿no? Todo el material, en este caso puede ser dinero, recursos humanos, información, datos, todo eso, ¿no? Entonces el sistema, a partir de esos elementos, vamos a ir retroalimentando o procesando, como hemos dicho, ¿no? Mediante el canal de conexión. Ese canal va a llevar a procesar toda esa información, ya sea material, insumo, materia prima, y todo eso va a llevarlo a la salida, ¿no? En la salida, como hemos mencionado, nos va a mostrar el resultado como tal, ¿no? Los productos, servicios, en muchos casos la satisfacción a los clientes, los beneficios sociales, etcétera, ¿no? Entonces, eso sería, digamos, en sí el sistema como tal, su estructura, ¿no? Entonces, en eso se va a enmarcar lo que llamamos sistema o teoría de sistemas, ¿no? Bueno, queremos hacer un pequeño ejemplo de, en realidad, cómo va a fluir todo esto, el tema del sistema empresarial. Entonces, hemos rescatado este ejemplo. A ver, primero tenemos lo que hemos llamado entrada como tal, ¿no? En entrada, ¿qué cosa vamos a ver en un sistema empresarial? En un primer elemento vamos a ver los recursos materiales, nos dice, ¿no? Todo lo que se refiere a materia, maquinaria, equipos, materias primas, tecnología, energía, combustible. Y otro elemento también que podríamos mencionar es el recursos humanos, que más va relacionado con las personas y servicios y empleados, ¿no? Adquiridos. Bueno, otro tercer elemento dentro del sistema empresarial es recursos financieros. ¿Qué se refiere a eso? Se refiere al capital de inversión o el dinero en efectivo, ¿no? Créditos a cuentas por cobrar, etcétera, ¿no? Y finalmente hay otro recurso dentro también de lo que es la entrada, ¿no? Los recursos de mercados lógicos. Bueno, son eso, más que todo es el material logístico con el cual nosotros vamos a trabajar. Van a ser los pedidos de los clientes, investigaciones de mercado, información de mercado. Ese es todo el estudio que se va a hacer para nosotros adelantarnos, ¿no? Al cliente. Nosotros, ¿cómo vamos a segmentar nuestro mercado? Tenemos que hacer inclusive en esa parte de hacer un estudio de nicho de mercado, todos esos temas, ¿no?
Entonces, con todo este elemento o materia prima ya identificado, nosotros nos pasamos al siguiente paso, que es el procesamiento. En el procesamiento la empresa ya pues tiene varios subsistemas, ¿no?, especializados dentro de los recursos de información. Entonces ahí nosotros vamos a operacionalizar los procesos como tal, ¿no? Ahí vamos a ver la coyuntura económica, la parte política, todas las condiciones geográficas, cambios tecnológicos. Entonces ahí prácticamente nosotros estamos trabajando ya en la parte de procesos, ¿no? Estamos ya fabricando, se podría decir, todo, una vez obtenido todo el material, entonces aquí ya estamos operacionalizando. ¿Qué son los resultados o la salida de datos, como también podríamos mencionar? Una vez procesado todo lo que es el material, insumos, todo eso, o transformado, podríamos decir, llega pues el tema del resultado. Puede ser, por un lado, los productos, puede ser bienes, puede ser servicios, en muchos casos pueden ver elementos, alimentos ya, en el caso de material, digamos, de desecho, como dice, o en el caso de la investigación ya informes, proyectos en ejecución. Bueno, en el caso de las personas podemos ver la satisfacción de las empresas. En el caso de la parte financiera económica, podríamos ver que hay un incremento de capital, las facturas como tal, las cuentas por cobrar, ganancias y pérdidas, entrega a los clientes de manera eficiente. Ya bueno, el resultado también en el tema de marketing, ver la promoción y publicidad como tal, las ventas, la colocación de los productos. Bueno, todos esos elementos ya son los resultados en sí, ¿no? Esos resultados van a ir en la medida, digamos, en el ciclo del sistema. Tenemos que ir constantemente retroalimentando, ¿no? ¿Por qué tiene que retroalimentarse? Toda esa información nunca tiene que quedar de manera estática. Sabemos muy bien que el sistema empresarial es pues hoy en día dinámico, ¿no es cierto? Es dinámico, no podemos quedarnos con lo que tenemos hoy día. Si hoy día vemos, por ejemplo, ¿no?, en el tema de las redes sociales, ¿no?, nos ha visto, cuando queremos encontrar una información determinada, ya muchas veces ya nos recurrimos, digamos, a las bibliotecas clásicas, digamos, donde había que ir a consultar un libro, ¿no? Entonces, hoy en día la dinámica ha cambiado totalmente la forma de buscar información, digamos. ¿Qué estamos llegando a utilizar? Las redes sociales, los sitios, por ejemplo, Google Académico, lugares un poquito más accesibles y más fáciles, digamos, y acuerdos con las nuevas tecnologías. Entonces, en ese sentido también el comportamiento del sistema empresarial tiene que ser dinámico, buscar siempre nuevos elementos, nuevos productos, y constantemente tenemos que ir innovando y mirando con una visión hacia futuro, ¿no? Partiendo de eso, también vamos a hacer tres variables, ¿no? Una vez determinados los tres elementos de entrada, procesamiento y salida, ¿qué va a ser el beneficio, ¿no?, de esa retroalimentación? Hemos visto, ¿no?, de ese análisis que hemos hecho, ¿no? Entonces, el beneficio de la empresa es directamente que va a tener un crecimiento, por un lado, ¿no? Por el otro lado, va a seguir, digamos, en la supervivencia como empresa como tal, ¿no? Va a seguir, ¿no?, constante. Y también, por ende, va a generar la rentabilidad o utilidad que siempre requiere una empresa, ¿no? Entonces, vamos a pasar a un ejemplo, ¿no? El ejemplo yo los voy a dar con los parámetros de los sistemas. Ya hemos visto la parte de entrada, que son los insumos, o también lo podríamos llamar inputs, ¿no?, que es la fuerza de arranque del sistema, todo aquel materia prima con lo que vamos a trabajar, ¿no? Eso vamos a llegar en el siguiente elemento, que es proceso o procesamiento. Vamos a empezar a transformar, ¿no? Dentro de la empresa vamos a ir trabajando operativamente con las actividades, ¿no?, dentro de la empresa, para alcanzar nuestro objetivo final, que va a ser, digamos, mostrar nuestro producto final, ¿no? Entonces, ese siguiente parámetro o elemento dentro del sistema es la salida o resultado que nos ofrece, también llamado outputs, ¿no? Bueno, ¿eso qué es? Finalmente ese es el material o servicio o elemento final que nosotros mostramos, ¿no?, una vez ya procesado el sistema, ¿no? Y como pueden ver, hay varios, ¿no? Ahí están enlatados, hay
hay golosinas. Bueno, esa sería la materia final o el resultado como tal de la empresa que ya nos ha facilitado. Eso se califica directamente de acuerdo a todo el procesamiento que se ha hecho en el material intermedio que hemos visto en el elemento intermedio, ¿no? Entonces es el resultado final de la salida y ahí podemos observar los tres elementos, ¿no? Que ya inviscúen al sistema como tal o el enfoque de sistema de este, ¿no? El sistema de resultados. Prosiguiendo con la exposición, vamos a hacer ahora hincapié sobre el tema del causa y efecto, ¿no? Para un poquito delimitar eso, nosotros nos vamos a basar en el pensamiento sistémico, ¿no? ¿Qué nos refiere, no? Causa-efecto dentro del pensamiento sistémico nos dice que es una dinámica dentro de los elementos o sistemas, ¿no? Que interactúan entre sí. Esos elementos que van a interactuar van a ir vinculados directamente, digamos, con las tareas que se van a realizar dentro de una empresa, ¿no? Entonces esas interrelaciones entre partes va a ser una cadena de información para que suceda algo, ¿no? Ese suceso o ese algo va a ser el efecto que va a causar, ¿no? Entonces vamos a llegar a determinar como concepto a la causa, ¿no? Causa determina como un fundamento motivo u origen, ¿no? O principio de algo, ¿no? Ese principio también lo relacionan o lo hacen como sinónimo de principio raíz de procedencia, ¿no? Entonces es algo que siempre va a estar al principio. El efecto va a ser justamente es a raíz de la causa, ¿no? Es en ese principio que van a ir elaborando sus elementos, entonces el efecto es el resultado o fin de las conclusiones de las consecuencias, ¿no? Que va a derivar al final por esencia de la causa, digamos, determinada. Entonces ese resultado va a determinar lo que es la causa, ¿no? Entonces esos dos elementos ya una vez conceptualizados vamos a pasar a un ejemplo que yo quiero mencionarlos, ¿no? El ejemplo es a partir del diagrama de Ikigawa de la confección de jeans para corte de tela. Entonces aquí estamos tomando 5 variables en realidad, lo que es materias primas, mano de obra, medio ambiente, maquinaria y métodos. Entonces, dentro de cada uno de estos elementos se ha visto podríamos decir, las fallas o los errores, ¿no? ¿Por qué, digamos, se está trabajando de manera incorrecta, ¿no? En materias primas hay un elemento de que hay insuficiente insumo de rollos de tela, digamos, ¿no? En la mano de obra hay falta de capacitación o mala capacitación de corte de tela. En el medio ambiente o en la infraestructura no hay, digamos, unos residuos sólidos adecuados, ¿no? En cuanto a la maquinaria, no se tiene la precisión de los cortes, hay falla en las máquinas, no hay buena limpieza. En cuanto a los métodos, tampoco están bien establecidos el cuidado de los cortes, no hay una buena planificación. Todos estos elementos nos llevan a arrojar en el tema de los efectos, ¿no? A partir de todos estos elementos que hemos mencionado, el efecto va a ser negativo, ¿no? ¿Cuál va a ser? La mala presentación de corte de tela. Entonces, en ese sentido, vamos a ir viendo un poco más adelante lo que sigue causa-efecto, ¿no? Ya hemos dicho que es un pensamiento sistémico de que, bueno, en el teoría de sistemas se tiene que pretender equilibrar esa lógica, ¿no? Todos los elementos o individuos que van a interactuar dentro de una empresa tienen que ir siempre acordes o en coordinación para llegar, digamos, a identificar esas causas, ¿no? Ya sean positivas o negativas, para que los efectos también nos ayuden, digamos, a desenvolvernos como empresa, ¿no? Entonces, esas conexiones nos van a ayudar sin duda a mejorar nuestra calidad de servicio. Ahí también podemos un poquito hablar sobre las características de pensamientos sistémicos, ¿no? Que tienen que ver la estructura como tal, los patrones de conducta, los eventos dentro de la organización, todos esos elementos, ¿no? Entonces, finalmente, a manera de conclusión, una vez desarrollado todo lo que es la teoría de sistemas empresariales, nos lleva a la reflexión, ¿no? Que cada uno de los elementos dentro de una organización son, sin duda, importantes, porque la colaboración del otro elemento, o de los insumos, de recursos humanos, de los métodos, de las funciones,
no se pueden, digamos, tener un trabajo pulcro, ¿no? Un elemento de calidad. Entonces nos llama siempre, es muy importante, entonces podríamos decir el tema de los sistemas organizacionales, ¿no? Porque cada elemento o punto es clave para determinar el éxito de una empresa. Bueno, entonces, licenciado, eso sería todo.